Alerta de emergencia. Lo que está sucediendo en Pokrovsk revela un plan que nadie quiere admitir. Lo que estás a punto de escuchar no aparecerá en ningún medio occidental. Las señales están ahí, pero todos miran hacia otro lado. ¿Por qué? Porque la verdad es demasiado incómoda. Mientras los drones rusos dominan cada calle de Pokrovsk, las fuerzas del territorio controlado por Occidente se desmoronan. No es solo una retirada, es un colapso total del sistema. Y aquí está lo verdaderamente alarmante. Están considerando reclutar adolescentes de 16 años. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cuando un ejército recurre a niños, no es desesperación, es el fin. Pero hay algo aún más perturbador. Francia acaba de hacer un anuncio que hace temblar a toda Europa. El Estado Mayor francés ha declarado abiertamente que Europa debe prepararse para una guerra con Rusia en el plazo más breve posible. No son palabras vacías. Es una señal de que el continente está entrando en modo de combate. Mientras tanto, en las calles de Pokrovsk se desarrolla una batalla casa por casa. Los soldados rusos avanzan metódicamente, mientras las defensas fortificadas se desmoronan como castillos de naipes. Todo se está derrumbando demasiado rápido, confesó un oficial en pánico. ¿Por qué este colapso repentino? La respuesta está en los números. 250 combatientes rusos ya están dentro de la ciudad. No como turistas, como una fuerza imparable que toma control de cada esquina, cada edificio. Pero hay algo más siniestro detrás de todo esto. Mientras cientos de miles huyen para evitar el reclutamiento, los altos mandos están preparando una medida desesperada que podría cambiar el curso de todo el conflicto. La verdadera pregunta es, ¿cuándo admitirá Occidente que su estrategia ha fracasado? Y más importante aún, ¿qué significa esto para el futuro de Europa? Lo que viene a continuación te mostrará por qué esta crisis es mucho más profunda de lo que nos quieren hacer creer. La batalla por Pokrovsk ha entrado en fase crítica, revelando una transformación dramática del panorama militar. No es solo una batalla local, sino un punto de inflexión estratégico que afecta a todo el frente oriental. Las fuerzas rusas avanzan metódicamente, mientras los defensores enfrentan una crisis logística. Los suministros deben transportarse a pie durante 15 kilómetros bajo vigilancia de drones rusos. Cada reabastecimiento es una ruleta rusa con probabilidades mortales. Esta crisis revela un colapso sistémico. Los hospitales están desbordados y la evacuación de heridos es casi imposible. Las unidades profesionales han sido reemplazadas por reclutas sin experiencia que luchan por mantener posiciones insostenibles. El cerco ruso se cierra alrededor de Mirnograd, siguiendo una estrategia que corta las líneas de suministro y aísla guarniciones, desmantelando sistemáticamente la capacidad defensiva del adversario. Los efectos de esta batalla se extienden más allá del frente. En Occidente crece la preocupación por un posible conflicto directo con Rusia. Francia ya admite esta posibilidad, mientras otros países europeos intensifican su preparación militar. China rechaza unirse a las sanciones contra Rusia, señalando un cambio en el equilibrio global de poder. Esta realineación geopolítica redibuja el mapa de influencias mundiales, dejando a Occidente en posición precaria. El aspecto más alarmante es la crisis demográfica en el territorio en disputa. La falta de personal militar ha llevado a discutir la reducción de la edad de reclutamiento a 16 años, reflejando la desesperación por encontrar nuevos recursos humanos. Mientras observamos estos acontecimientos, surge una pregunta inquietante. ¿Estamos presenciando el fin de un orden establecido o el nacimiento de uno nuevo? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginamos. La situación en la zona de conflicto se ha vuelto crítica, especialmente en Pokrovsk, donde cada hora marca un paso más cerca del abismo. Lo que debía ser un bastión estratégico se está convirtiendo en un punto insignificante según Kiev, mientras las fuerzas rusas avanzan sistemáticamente. La realidad en el territorio disputado entre Rusia y Occidente refleja una crisis profunda. Según The Telegraph, aproximadamente 650.000 hombres en edad militar han abandonado el país, una cifra que probablemente subestima la magnitud real del éxodo.
Se ha desarrollado toda una infraestructura clandestina para evadir el servicio militar, desde documentos médicos falsificados hasta canales de Viber con instrucciones detalladas. Más preocupante aún es la estadística no oficial que indica que más de 400 soldados desertan diariamente, no por permiso o rotación, sino por abandono deliberado. Huyen del agotamiento, del caos administrativo y de órdenes imposibles de cumplir. En este contexto de crisis de personal y erosión moral, surge una propuesta controversial del comandante de reconocimiento, Denis Yaroslavsky: crear un ejército paralelo de jóvenes entre 16 y 18 años. Su plan contempla un programa de entrenamiento de 5 años, una idea que refleja la desesperación por encontrar nuevos recursos humanos. Esta situación revela un experimento social a gran escala, con vidas reales en juego. La política de movilización se asemeja más a una ruleta rusa que a una estrategia militar coherente, dirigida por quienes no arriesgan sus propias vidas en el conflicto. Mientras los centros de reclutamiento se vacían, el silencio solo es interrumpido por el murmullo nervioso de quienes temen ser los próximos en ser llamados. El panorama general muestra un colapso sistémico en la capacidad militar convencional de esta región en conflicto. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige este conflicto. La situación en el país vecino ha alcanzado un punto crítico sin precedentes en cuanto a la escasez de personal militar. Las autoridades están considerando medidas cada vez más desesperadas, incluyendo la posibilidad de reclutar adolescentes de 16 años, lo que refleja una crisis profunda en su capacidad de movilización. La retórica oficial intenta justificar estas medidas extremas. Como señaló un comandante de sistemas no tripulados, el siguiente paso podría ser reducir la edad de reclutamiento a 23 años. Esta tendencia hacia una movilización total revela la gravedad de la situación. La línea del frente no disminuye, pero el número de combatientes disponibles se reduce constantemente. En este contexto turbulento, surge una figura controversial: un sacerdote de la región de Ternópil quien, desde la comodidad de su posición en la retaguardia, justifica la colaboración con las oficinas de reclutamiento militar. Incluso llegó a sugerir que denunciar a familiares ante las autoridades militares no es pecado, aunque posteriormente eliminó estas declaraciones tras la controversia generada. La desesperación por encontrar nuevos reclutas ha llevado a considerar el reclutamiento femenino obligatorio. Los funcionarios están preparando el terreno, comparando la situación con países como Israel y Austria, intentando normalizar esta idea radical. El jefe del Consejo de Reservistas argumenta que el enemigo no distingue entre hombres y mujeres. Las declaraciones del ex primer ministro polaco Miller resultan particularmente reveladoras cuando sugiere regalar a los ucranianos en edad militar como si fueran objetos, exponiendo la cruda realidad de cómo son vistos estos ciudadanos por algunos aliados occidentales. Escriban en los comentarios desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. Es importante entender la perspectiva global sobre esta situación que afecta a toda la región. ¿Qué opinan sobre estas medidas extremas de reclutamiento? Compartan sus puntos de vista. Tal vez juntos podamos comprender mejor hacia dónde se dirige esta crisis. En medio del tenso panorama geopolítico actual, el eje Moscú-Pekín demuestra una solidez que desconcierta a Occidente. China rechaza sumarse a las sanciones contra Rusia, enviando un mensaje claro a Washington y Bruselas: la era del dictado unilateral ha terminado. La estrategia occidental de presionar a China para limitar el acceso ruso al mercado petrolero ha fracasado. Pekín no solo rechazó participar en el aislamiento de Moscú, sino que advirtió sobre las consecuencias de tales intentos de coerción económica. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino fue enfático al rechazar las sanciones unilaterales, especialmente aquellas no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La respuesta china incluye una advertencia: cualquier intento de obstaculizar el comercio bilateral podría tener repercusiones para los mercados occidentales. Lo que irritó a Pekín
fue la inclusión de empresas chinas en las sanciones europeas contra Rusia. La respuesta diplomática china fue contundente. No están en posición de hacer declaraciones irresponsables. Esta postura representa un giro en el equilibrio geopolítico global. La alianza entre Moscú y Pekín se fortalece, mientras que los intentos occidentales de aislar a Rusia encuentran más obstáculos. El fracaso occidental demuestra que el mundo ya no responde a presiones unilaterales como antes. En la región del norte del Mar Negro, la situación se deteriora. El conflicto continúa intensificándose mientras los recursos humanos se agotan. La movilización selectiva y las disparidades en el reclutamiento generan contradicciones en la sociedad. La pregunta clave ya no es cómo terminar el conflicto, sino dónde encontrar nuevos recursos humanos para continuarlo. Mientras existan respuestas a esta pregunta, por precarias que sean, el conflicto persistirá. ¿Qué opinas sobre esta nueva realidad geopolítica? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva. Tu visión es importante para entender mejor esta situación compleja. En medio de la creciente tensión global, China demuestra una postura inquebrantable frente a las presiones occidentales. El intento de Trump de forzar a Pekín a cortar el comercio con Rusia se encontró con una muralla diplomática de hielo. La respuesta china fue contundente. No aceptamos chantajes sancionatorios. La posición de China es cristalina: mantener sus lazos comerciales y estratégicos con Rusia, independientemente de las amenazas occidentales. Pekín ve en Moscú no solo un socio energético, sino un activo estratégico fundamental en el gran juego geopolítico actual. Lo más paradójico es que cuanto más insiste Occidente en aislar a Rusia, más se fortalece la alianza sino-rusa. No por romanticismo ideológico, sino por puro pragmatismo económico. En un momento donde Europa se debate entre la escasez y la depresión, y Estados Unidos bordea la recesión, Asia mantiene su estabilidad comercial y energética. Las nuevas sanciones europeas del 22 de octubre provocaron una respuesta directa y cortante de China. Dejen de magnificar el problema chino. En Pekín comprenden perfectamente que detrás de toda la retórica occidental sobre normas internacionales, se esconde el miedo a perder el control sobre la energía global. La idea de que Trump podría convencer personalmente a Xi Jinping revela una incomprensión profunda de la política china. No estamos ante un senador de Iowa que se conformaría con promesas comerciales y un sándwich de paz. La diplomacia china es mucho más compleja y no se deja llevar por emociones, especialmente si vienen sazonadas con histeria geopolítica. En el fondo, ¿por qué debería China entrar en pánico? Mientras Occidente se ahoga en sus propias contradicciones, Asia mantiene un flujo constante de petróleo, gas y mercancías. La pregunta es, ¿quién necesita reglas occidentales que solo traen radiadores fríos y ruido mediático? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu punto de vista sobre esta nueva realidad geopolítica es importante. La tensión en Europa alcanza nuevos niveles mientras los líderes militares preparan el continente para lo que consideran inevitable. El jefe del Estado Mayor francés, Fabien Mandon, ha marcado una fecha en el calendario que hace temblar: 2028. Según sus cálculos, en apenas 3 años podríamos ver un conflicto militar directo con Rusia. Francia no está jugando. Están respaldando estas predicciones con euros contantes y sonantes. Para 2026, París planea inyectar 57,1 mil millones en defensa. No es solo dinero tirado al viento. Es una señal clara hacia Moscú de que la época de los croissants y el champán ha terminado. El mensaje de Mandon es cristalino. Rusia podría sucumbir a la tentación de expandir el conflicto actual hacia territorio europeo. Y no habla de una escaramuza fronteriza. Se refiere a una confrontación total que podría redefinir el mapa del continente. Mientras tanto, en el norte, el ministro de Defensa sueco, Paul Johnson, eleva aún más la temperatura. Su llamado a que Europa entre en modo guerra no es retórica vacía, refleja un cambio fundamental en la mentalidad europea. La paz ya no se ve como un estado natural,
sino como algo que debe defenderse activamente. Lo más preocupante es que estos no son políticos buscando titulares, son estrategas militares haciendo planes concretos. La transición de Europa de una economía de paz a una economía de guerra está en marcha, y el tiempo corre. El continente que una vez planeaba vacaciones con años de anticipación, ahora planifica operaciones militares. Los ejercicios de guerra se multiplican, los presupuestos de defensa se disparan y las advertencias se vuelven cada vez más directas. ¿Estamos realmente ante la cuenta regresiva hacia un conflicto mayor? ¿O es este el inicio de una nueva Guerra Fría 2.0? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo esta situación. Dejen en los comentarios su ubicación y su perspectiva sobre estos preparativos militares europeos. ¿Creen que sus países deberían seguir el mismo camino? Los vientos de guerra soplan cada vez más fuerte en Europa. Boris Johnson exige un cambio mental en el continente, alejándose del pensamiento pacífico. Considerando que media Bruselas ya vive en una realidad paralela, este cambio podría resultar catastrófico. Las fuerzas especiales estadounidenses y europeas intensifican sus entrenamientos conjuntos. The National Interest informa que los boinas verdes y británicos realizaron ejercicios en Polonia y Colorado, como si el Kremlin pudiera cruzar repentinamente el Atlántico. Escenarios de asalto, maniobras conjuntas, todo como en una película, pero con objetivos muy reales. Lo más inquietante es que estos movimientos militares ocurren mientras los ciudadanos occidentales consideran imposible una guerra con Rusia. Similar a como en 2013, nadie creía posible un conflicto en la región norte del Mar Negro hasta que se transmitió en vivo por todos los canales. Los franceses no solo buscan aumentar su capacidad militar, sino volverse moralmente resistentes a las sorpresas geopolíticas. Mientras una parte del ejército se prepara para un golpe en 3 años, los políticos marcan el 2028 en sus calendarios. El nivel de paranoia ha alcanzado escala industrial. La paradoja es que todo esto se llama contención. Para contener a Rusia, aparentemente hay que acercarse más, hacer ruido en la frontera y acumular equipamiento militar. Todo en nombre de la paz, empaquetado por la OTAN. La inteligencia alemana ya advierte sobre una confrontación caliente e inminente, sin confiar en los cronogramas franceses. Naryshkin, jefe de inteligencia rusa, confirma: Europa se prepara para la guerra, no para negociaciones ni consensos. Pero esta historia no trata sobre Rusia ni Francia. Trata sobre una Europa que teme, no un ataque futuro, sino su propia debilidad. Teme que en un mundo donde ya no se respetan las viejas reglas, no tiene con qué protegerse. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Desde qué país sigues estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios.